Bienvenido a Entre Domingos, un espacio personal los martes a las 10 de la mañana, aunque hoy es viernes por la tarde, donde comparto mis reflexiones sobre la enseñanza del domingo pasado. Y como ustedes lo podrán ver, gracias a Dios, llegué con bien a Corea después de un viaje bastante largo, pero emocionado de cumplir con algunos de los objetivos y las metas del por qué el Señor nos tiene en este lugar, en estos días, así que les pido que oren por mí. Pero bueno, comencemos en este día y el domingo pasado estuvimos en Esdras capítulos 8 al 10 y el título del mensaje fue Veamos diferente. Ahora, no sé si ese título, pensándolo bien en retrospectiva, refleje bien el contenido o la tesis de la enseñanza. Y he estado pensando, y de hecho antes de ese mensaje, antes de ese título, tenía otro título y he estado pensando sobre, bueno, si hubiera un título alterno y unos puntos alternos, ¿cuáles serían? Y bueno, precisamente de eso quiero hablar en esta tarde brevemente. Si hubiera visto un título alterno, hubiera sido Lecciones sobre la confesión de Esdras. No sé si se acordarán del mensaje, pero de los capítulos 9 y 10, uno de los temas muy centrales y fundamentales ha sido la confesión. La confesión de Esdras en capítulo 9 y la confesión del pueblo en el capítulo 10. Y si hubiera decidido, o más bien si el Señor me hubiera dirigido hacia esa dirección, creo que los puntos serían más o menos la confesión de que sin la mano de Dios la vida cristiana sería imposible. Lo cual tiene sentido. Confesión sin la mano de Dios, la vida cristiana sería imposible. Y en el capítulo 9, la confesión de que vivimos demasiado ocupados y demasiado casuales sobre la palabra de Dios y las promesas de Dios, las cuales también son ciertas, porque vivimos demasiado casuales, ¿no? Muy casualmente sobre las promesas de Dios, sobre cumplir con la palabra de Dios. Y efectivamente esa fue la razón del por qué Esdras se enojó tanto, a pesar del sacrificio, de la religiosidad, a pesar de la dedicación que esas personas tenían, pero habían violado fundamentalmente lo que estaba enseñando la palabra de Dios. Así que confesión de que vivimos demasiado casuales. Y en tercer lugar, capítulo 10, sería la confesión de que no confesamos y no nos atrevemos a una introspección espiritual. Confesión de que no confesamos lo suficiente. Y una vez más notamos a Esdras y al pueblo de Dios en su tiempo de la confesión y el arrepentimiento y qué tan profundo fue eso en la vida de esas personas. Ahora, al preparar ese mensaje, quiero compartirles cuál es la carga que yo sentí en mi corazón. Y la carga fue la siguiente. ¿Qué tan fácil es hoy en día, especialmente en la Ciudad de México, con todas las cosas que tenemos, con la facilidad de lo que es vivir, qué tan fácil es enfriarnos espiritualmente? Una vez más, los que se enfriaron en Esdras capítulos 8 al 10, lamentablemente y con mucho temor, fueron los líderes, los levitas, los sacerdotes, y la Biblia nos dice que ellos fueron los que no dice que se enfriaron, pero ellos son los que, digamos, permitieron. Y cuando los líderes espirituales se enfriaron, los demás siguieron sus pasos. Y es un temor, no solamente para mí, definitivamente para mí, pero como ustedes bien saben, la autoridad en la iglesia no está centrada en un solo hombre. Tenemos grupos, tenemos equipos, tenemos diferentes cosas donde por la gracia de Dios y con mucho ánimo, varios hermanos tenemos varias partes y nos apoyamos. Y esto puede suceder en la iglesia, donde si nosotros permitimos frialdad espiritual. Ahora, tener libertad, decir que tenemos libertad y que creemos que es uno de los valores fundamentales en la iglesia, no quiere decir que haya libertad de hacer lo que queramos hacer, sino el fundamento debajo de eso es
que tenemos que o queremos ser bíblicos. Así que esto puede suceder en la iglesia, ¿no? Y Dios no quiere que comience conmigo, ¿no? De que aceptemos cierta casualidad hacia las cosas del Señor, pero puede ser que no salga de mí, puede ser que sea de algunos de los líderes de los grupos jardines, puede ser de algunos de los líderes de los equipos jardines, que tengamos una actitud de, pues bueno, ya cada quien puede hacer lo que sea, ¿no? Sino pues, no importa, sí importa. ¿Por qué? Porque queremos ser bíblicos, queremos ser obedientes a la palabra de Dios. Pero también puede suceder en casa, ¿no? Puede suceder en casa. No solamente en la iglesia, no solamente los que estamos de liderazgo, pero escúchame bien, hermanos, lo que voy a decir. La autoridad o el impacto de las enseñanzas en la iglesia son filtradas por el comportamiento de los papás en casa. Lo repito porque es tan importante. La autoridad o el impacto de las enseñanzas en la iglesia son filtradas por el comportamiento de los papás en casa. Si los niños ven a sus papás, si los niños escuchan a los jóvenes en la iglesia un mensaje donde ellos pueden concluir, Dios me habló, pero si al llegar a casa se dan cuenta que la actitud de los papás es muy casual o superficial o no les importa, entonces ellos van a adoptar esa actitud. Y fue precisamente lo que vimos en Esdras capítulos 8 al 10. Entonces, esa es la carga de qué tan fácil es enfriarnos, ¿no? Y qué tan fácil es ser de piedra de tropiezo si no tenemos cuidado, tanto en la iglesia como en la casa. Ahora, algo que no hablé mucho el domingo pasado, algo que estaba meditando, y sí lo mencioné, pero no sentí que fue el lugar apropiado. Y me quedé pensando mucho sobre pues, la separación y los divorcios que sucedieron en Esdras capítulo 10. Aún me parte el corazón entre más intento humanizar la situación de las familias teniéndose que despedir y decir sus adioses, pero obviamente sin hacer de menos si entendemos la importancia del pacto, de la necesidad de cuidar el pacto. Pero los que vinieron con Esdras a ofrecer voluntariamente, a separar, ellos dijeron esta frase, y eso no lo mencioné el domingo. Mencionaron, pero aún hay esperanza para Israel. Pero aún hay esperanza para Israel. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos para cambiar? Ahora, ellos estaban dispuestos a dejar a sus cónyuges e hijos. Y yo caí en este error de por culparlos desmedidamente, de tratar de racionalizar, tratar de entender esa situación. Me di cuenta que no estaba viendo algo. Y me cayó el 20 después del domingo, hace unos días. Me cayó el 20 sobre algo que no estaba viendo. Y ahora ellos dejaron sus cónyuges, dejaron sus hijos. Y no estoy diciendo que nosotros hagamos eso. Creo que no, eso no es una conclusión bíblica. Pero lo que no me estaba fijando es lo siguiente. No estamos considerando el valor de cambiar algo solo por agradar a Dios. Es decir, ellos hasta estaban dispuestos a separarse de sus parejas, de sus hijos. Ahora, una vez más, no hay que llegar a esa conclusión, pero dejando ese punto a un lado, ¿no? Ellos estaban dispuestos a cambiar de esa manera, esa magnitud de decidir cambiar solo por agradar a Dios. Solo por agradar a Dios. Una vez más, la aplicación no es dejemos a la familia, pero sí vale la pena preguntar, y eso estuve preguntándome, ¿qué tan drásticamente estoy dispuesto a cambiar para agradar a Dios? Yo me acuerdo, creo que la última decisión súper drástica para agradar a Dios fue, Señor, me rindo, dejo mi pastorado en Los Ángeles y me voy a México. Porque sé que tú me estás llamando. Ahora, no estoy hablando exclusivamente de un llamado, pero
pero y gracias a Dios, bueno, no sé si decir gracias a Dios, no ha habido, al menos de lo que yo pienso, necesidad de tomar esas decisiones drásticas, pero hermano, sí vale la pena preguntar, ¿qué tanto estamos dispuestos a cambiar? ¿Qué tan drástico estamos dispuestos a cambiar si es que Dios nos lo requiere? Vale la pena pensar sobre eso, porque todavía me llena de convicción al pensar eso. ¿Qué tal si Dios me mueve? ¿Qué tal si Dios, no? ¿Qué tal si Dios decide hacer algo en mi vida, en la vida de mi familia, en la iglesia, en sus vidas? ¿Qué tanto estamos dispuestos a seguirle, ¿no? Y esa es la parte de la confesión, ¿no? Del arrepentimiento, que tal vez me hubiera gustado enfatizar un poco más en el mensaje, pero al menos en este tiempo de reflexión les comento. Muchas veces pensamos en el arrepentimiento como algo puramente espiritual, pero la realidad es que afecta a cada aspecto de nuestras vidas, especialmente las que están directamente ligadas a ciertos tipos de decisiones, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es lo que está dando vueltas ahorita en mi cabeza también. Bueno, la segunda parte de este breve podcast o video es ¿qué significa el mensaje para mí? Los martes a las 10 o ahorita el viernes a las 2 de la tarde. ¿Qué significa esto para mí? En preparación para este podcast escribí 2 puntos y me tardó menos de un minuto para reconocer estos 2 puntos. Y bueno, el mensaje, como ya les dije, primordialmente es para mi aplicación personal, es para que yo haga cuentas con Dios, es porque Dios quiere cambiarme a mí primero. Pero ¿qué significa esto para mí, el mensaje? Y bueno, el concepto o el tema que más se me quedó grabado en mi mente, en mi corazón, es el tema de la confesión. Y honestamente, recientemente, bueno, no recientemente, sino ya desde hace más de un año, creo que no ha habido confesión profunda. Creo que es, al menos para mí, creo que llega un punto donde se vuelve fácil confesar por algo que cometo, ¿no? Por un pecado que cometo, por algo que, ay Señor, perdóname, ¿no? Y le pedimos perdón a la gente a quien involucramos, sí. Pero si les soy muy honesto, creo que debo de admitir que no ha habido una confesión profunda, no al nivel de Esdras, pero una confesión profunda que me haya llevado a las lágrimas o lo que sea, porque creo que no me he permitido suficiente tiempo para el Señor para que me mostrara en lo que debo confesar. No estoy diciendo que tengo pecado escondido, pero seguramente hay cosas que Dios quiere cambiar de mí. Hay aspectos de mi personalidad, de mi manera de ver las cosas, cosas muy apegadas a mi corazón, a mi manera de ser. Estoy seguro que Dios todavía desea obrar en mi vida. Y parte de ese proceso de la transformación es la confesión, pero como no me he permitido dar al Espíritu Santo suficiente tiempo en la oración, siento que no ha habido momento, no ha habido oportunidad o no ha habido introspección o una iluminación para que diga, wow, Señor, yo no sabía esto de mí que debo de confesar. Y creo que en parte por eso vamos a conferencias, por eso en parte escuchamos más predicación. Pero hermanos, lo que necesitamos es como Esdras. A veces lo que necesitamos es simplemente un tiempo donde le permitamos, Señor, háblame. Y no solamente unos 5 a 10 minutos, pero me refiero a tiempos más prolongados. Y es como dar 5 minutos al doctor y decirse, hágame una cirugía del corazón. Y cuando pensé en esa analogía dije, pues claro, no se puede. Si queremos que Dios cambie algo profundo, algo fundamental, algo más elemental, algo más base en mi vida, pues necesitamos darle más tiempo al Señor. Entonces, ¿qué sucedería? Yo he pensado, si yo le doy 1 hora a la oración,
Ahora, no sé si decir que oro una hora. Yo sé que constantemente durante todo el día trato de estar en comunicación con el Señor, pero no sé qué pasaría si le dedico una hora o 2 horas orando, pidiendo que Él haga algo, que me mostrara qué sucedería. Y otro significado para mí, con algunos hemos hablado de este tema, hermanos, sin ser crítico, pero en mi opinión, de la manera en que yo crecí, creo que una de las debilidades de haber crecido dentro de una, no solamente cuna cristiana, sino cuna bautista, es que la realidad es que la oración es enseñada de vez en cuando, pero no es practicada. Sí oramos, pero la oración no es tan importante, honestamente. O sea, sí oramos, crecí orando toda mi vida, y ustedes, los que crecieron en una iglesia bautista, también. Pero la oración no es algo de hay que orar toda la noche, veladas de oración. Necesitamos una temporada de oración. Me acuerdo ir a una iglesia y el pastor le decía, ¿qué vamos a hacer? Era un sábado. Ahora, él no lo hace con todos, sino porque yo era misionero. Y literalmente el sábado nos pusimos a orar por 4 horas. Y él comenzó una temporada y él oró en voz alta, hablando. Y honestamente nunca había tenido esa experiencia de orar con alguien por 4 horas. Oramos por unas 2 horas. Él oró unos 20, 30 minutos y después me dijo, te toca. Y yo oré y la primera vez, honestamente, fue un poquito incómodo. O sea, no porque no estaba acostumbrado a orar, pero cuando oramos tratamos de ser específicos, tratamos de ser conscientes, pero orar sabiendo, Señor, tú tienes toda mi atención. Podemos durar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Y así estuvimos un par de horas y me dijo, vamos a comer. La comida ya estaba lista y después de comer dice, vamos a orar un poco más. Y salimos al auditorio y oramos un par de horas más. Y creo que la oración es un área muy débil de nosotros cristianos bautistas. Pero creo que la oración es más importante que incluso la enseñanza. Hay veces yo honestamente pienso en eso. Y la razón de por qué pienso en eso es que los discípulos escucharon a Jesús enseñando, yo creo, increíblemente. O sea, el mejor maestro no pudieron haber tenido. Y seguramente escucharon y seguramente dijeron, wow. No, o sea, sus enseñanzas son profundas, son llegadoras, son retadoras, son wow, ¿no? Imagínense ustedes. Pero, ¿por qué se admiraron los discípulos? ¿Qué fue lo que los discípulos pidieron a Jesús? No les pidieron, Señor, enséñanos a preparar enseñanzas. Ustedes bien saben, ¿no? Dijeron, enséñanos a orar. Yo me pregunto, sabemos que Jesús oraba constantemente, pero ¿cómo habría sido la vida de oración de Jesús para que los discípulos no les pidió cómo enseñar? Les pidió, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Hermano, si usted no es parte de la cadena de oración, le animo, le exhorto a que lo sea, a que se agregue para estar orando los unos por los otros. Y aunque no hayan anuncios, nosotros compartimos los anuncios de la iglesia con peticiones específicas por evento para pedirles a que oren por nuestra iglesia. Bueno, entonces eso fue lo que tenía en mi mente. Y para terminar, quiero orar. Vamos a orar y les pido que me acompañen en oración. Y hoy quiero orar por los esfuerzos evangelísticos. Y como iglesia no lo hemos tenido, y como les he comentado, siento que el 2026 es el año para dar ese primer empujón. Lo haremos bien, no lo sabemos, pero lo vamos a hacer. Al menos vamos a dar el primer paso. Sabemos que cuando damos el primer paso nunca sale perfecto, pero está bien. Dios no busca la perfección, Dios busca que nosotros obremos y que actuemos por fe. Así que lo que quiero orar en este día es por los esfuerzos evangelísticos, y quiero darles las gracias al hermano Tomás, hermano Gustavo, a sus familias por tener esa iniciativa, y hermano Víctor también por tener esa iniciativa para apoyar a la iglesia con la visión de comenzar encuentro eje central. Así que
Hermanos, les encomiendo, les agradezco al Señor. Le agradezco al Señor por ustedes, pero no solamente por ellos, quiero orar por sus familias, que Dios los bendiga, pero también vamos a tener a nivel iglesia, como ustedes bien saben, este domingo que viene y el siguiente domingo, después del servicio, después de los grupos, como iglesia estamos invitando a todos a salir, a repartir volantes, a evangelizar, a testificar si podemos, hacerles saber sobre el 5 de abril, Domingo de Resurrección, y el día anterior, 4 de abril, solamente cerca del Metro Eje Central, vamos a tener un tiempo de Conoce al Pastor Esteban Kim, ahí en el Café Chaplin, de las 4 de la tarde en adelante, posiblemente como hasta las 6 de la tarde. Así que les animamos a que nos acompañen. Hemos ya hablado con Tona, tenemos eso preparado, el 22. Y el 29, ¿se acuerdan de las botellas de agua? Ok, entonces vamos a repartirnos el 29. Tona les va a dar indicaciones. Algunos vamos a regresar al Metro Eje Central. El 22 todos vamos a ir al Eje Central. Y el 29, el domingo 29, algunos regresaremos al Eje Central y otros nos dividiremos en 2 parques cerca de la iglesia para repartir esas botellas y también invitaciones a la iglesia. Así que en este día quiero orar específicamente y que Dios nos use para que podamos ser luz en el área del valle. Acompáñame en oración. Señor, le damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno para con nosotros y nos has dado esta encomienda de alcanzar nuestra Jerusalén. Y Señor, somos una iglesia pequeña, un pequeño grupo de hermanos. Pero Señor, has puesto en mi corazón desde este año de que es hora de dar esos primeros pasos de fe en tratar de ser luz y sal en nuestro área. Y con ese motivo, Señor, estoy animando, retando y exhortando a mis hermanos a que me acompañen, a que capten esta visión de cómo la Iglesia Bautista Jardines del Sur debemos de amar a nuestra comunidad. Sí, Señor, de diversas maneras, pero primordialmente compartiendo el Evangelio. Y por ese motivo, Señor, deseamos aprovechar este tiempo que se celebra la resurrección a nivel cultural en México, como para muchos es un tiempo donde consideran asistir a una iglesia. Y Señor, no estamos en el juego de números, pero Señor, sí deseamos ser diligentes, hacer de nuestra labor que usted nos ha encargado. Y yo pido, Señor, que nosotros como iglesia podamos ser unidos para poder cumplir con la gran comisión. Señor, úsanos, protégenos físicamente de cualquier posible accidente. Y Señor, úsanos. Y Señor, al salir, ayúdanos a tener ojos de compasión, de ver a las personas más allá de su apariencia física. Y Señor, ver la condición eterna de cada alma de las personas a quienes vamos a hablar y a entregar una invitación. Señor, úsanos como iglesia. Te pido que bendiga, Señor, el día 22 de marzo el esfuerzo evangelístico y también el 29 de marzo el esfuerzo evangelístico. Bendícenos, Señor, y haz arder nuestras almas, nuestros corazones por las almas perdidas en nuestro área. Y Señor, úsanos como iglesia, le rogamos. Y Padre, pido que lo que hayamos visto hoy de Esdras capítulos 8 al 10, de esta reflexión, de la misma manera, Señor, sigue obrando en los corazones de los hermanos. Que sea no un mensaje que escuchamos el domingo y nos olvidamos, sino que sea algo que estemos meditando constantemente. Señor, bendícenos, que su nombre sea altamente glorificado y exaltado a través de nuestras vidas y nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.